¿Es amor o es amistad? Esta es la pregunta que se hacen hace años millones de fans alrededor de todo el mundo sobre dos de los miembros de BTS, una de las bandas más famosas de K-pop alrededor del mundo y que ellos cariñosamente apodan Taekook. Hoy vamos a hacer un análisis del lenguaje corporal de los dos artistas, pero antes voy a parar un segundo. Si ya sabes de qué estoy hablando, podés saltearte estos 20 segundos porque le voy a explicar a los que no saben de qué se trata esto. Si no sabes qué es el K-pop, sería la abreviación de Korean Pop o pop coreano, pero es muchísimo más que una corriente musical. Son bandas armadas y elegidas minuciosamente por diferentes agencias que mezclan diferentes estilos musicales como pop, hip hop, rock and blues, música electrónica, entre otras cosas. Además tienen coreografías súper elaboradas con producciones enormes visualmente y que por supuesto generan y atraen a una cantidad de fans enorme que se cuenta por millones alrededor del mundo. El K-pop no es solamente música, como te decía antes, es sino un paquete entero dentro de la industria del entretenimiento, con marketing, estética y una conexión emocional muy fuerte entre los fans y los artistas. Dicho esto, ahora sí vamos al análisis del lenguaje corporal de Taekook. Basándose en imágenes como las que estás viendo, millones de fans alrededor del mundo se emocionan con una relación entre esta dupla tan querida dentro de la banda. Si nos guiáramos por imágenes como estas, sería muy fácil pensar que hay algo mucho más allá de una simple amistad. Pero a la hora de analizar el lenguaje corporal es muy importante tener en cuenta el factor cultural, que es lo que nos hace poder entender o no ciertos comportamientos. Desde nuestra mirada, desde nuestro análisis, pensando únicamente con cabeza occidental, muchas de estas imágenes, como decíamos antes, nos pueden llegar a ver que hay algo más allá de una simple amistad. Pero tengamos en cuenta que ellos son de Corea. Su visión, su comportamiento, su gestualidad y un montón de costumbres son muy diferentes a las nuestras. Y vamos a enumerar esta parte. En la cultura coreana, la cercanía física es algo muy común entre amigos hombres. Las imágenes de cercanía que vemos entre ellos en diferentes videos que andan dando vuelta en internet, de shows, de backstage o de entrevistas, en el mundo occidental podrían llegar a sugerir que hay algo más que una amistad. Entre los hombres coreanos, la demostración de cariño, la demostración de amistad es muy común abrazarse, es común también dormir juntos, tocarse la cara en maniobras de acicalamiento como arreglarse, sacarse una pelusa o incluso fijarse en el caso de ellos previo a los shows o durante los shows, mirar que esté correctamente el maquillaje. Otra costumbre también bastante común en Corea son gestos como este que ellos repiten bastante, que es apoyar el mentón sobre el hombro de la otra persona. Son conductas que en el mundo occidental se tomarían o se interpretarían de otra manera, pero para ellos son muestras de cercanía y de amistad profunda. Si vemos ejemplos de otras personalidades o de otros artistas de Corea, también pasa lo mismo. Podemos ver estas señales de cercanía, por ahí no con tanta intensidad, pero siempre el patrón de la cercanía física, del tocarse, del abrazarse, son cosas comunes que nos muestran que es un patrón cultural para ellos. También vemos entre ellos contacto visual prolongado en diferentes situaciones, ese contacto de complicidad casi de conocerse de memoria, pero otra vez son parte del patrón de comportamiento de amistad o incluso de hermandad entre los hombres coreanos. Probablemente si sos fan de la banda y abonás a la teoría de la pareja, a la teoría del amor, yo en este momento no te esté cayendo muy bien, no te enojes conmigo, lo que estamos tratando es de dar una visión diferente desde otro contexto, teniendo en cuenta el factor cultural, el factor gestual de lo que pasa, para poder tener una interpretación más o un aporte más a lo que es la relación entre ellos. Otro comportamiento muy normal para demostrar cariño, para demostrar amistad entre los hombres, hablando como siempre puntualmente de los hombres de Corea del Sur, como son ellos, es darse de comer en la boca, que es algo que también se repite mucho en varias situaciones y en varios videos que podemos ver de ellos. Teniendo en cuenta esta visión desde el lenguaje corporal, ya sabemos y ya tenemos una visión más de que todos estos comportamientos que ellos tienen muestran hermandad, muestran amistad, una amistad profunda, muestran cariño entre ellos y que son una costumbre común entre los hombres de Corea del Sur. Entonces, ¿hay amor o no hay amor? La realidad es que no vamos a tener las respuestas hasta que ellos en algún momento decidan contarlo, blanquearlo o no. Teniendo en cuenta esto y también que el lenguaje corporal no tiene interpretaciones absolutas, cada gesto no tiene un significado absoluto, pero sí sabemos de comportamientos culturales como estos que acabamos de ver, no podemos descartar que haya amor o que no haya amor. Sí partimos desde una base que, desde nuestro punto de vista occidental, la primera interpretación y la primera proyección que le damos, incluso los fans, desde el cariño, desde las ganas, desde la conexión con la banda, que quieren que esto sea realidad, puede tener un sesgo.
Al final de cuentas, lo importante es poder entender, poder tener una visión más desde otro lado, sin juzgar, simplemente entender, y cada uno va a seguir entendiendo o queriendo que algo sea realidad o no. Así que contame en los comentarios qué crees vos después de haber escuchado este análisis. ¿Hay amor? ¿Es amistad? ¿Es hermandad? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este video y este análisis, acordate de suscribirte al canal para enterarte cuando subo nuevos contenidos.